Dos distinguidas damas y dos caballeros importantes. Le digo importante, mire usted, doctor Medardo Leas, y claro que lo es. Muchas gracias por su presencia. Pero estaba preanunciando la comparecencia generosa a la distancia, con su venia Mae, Marta Roldós. Marta Roldós, desde su portal en la ciudad de Guayaquil. Y estamos ya en conexión con ella. Mae Montaño, asambleísta, bienvenida, muy buenos días. En este primer panel tan significativo en esta fecha, lo vamos a recordar, porque va a reclutar las mejores iniciativas para pasar revista, dramática revista de lo que hicieron los antecesores de una cúpula que se afirmaron ideológicamente, pero en el dogma, y en la parte ética, puño libre. ¿Qué cosa más terrible lo que ha ocurrido con un presidente que se convierte en el chef del arroz verde flex? Esto es lo que destaca el diario La Hora. Correa sería el chef del arroz verde flex. Esta significativa acusación, más que acusación, esta fortaleza argumental de la oposición y del anticorreísmo tiene sobradas manifestaciones que demuestran precisamente que aquello ocurrió. Y esto es lo que le aseguraba ayer Fernando Villavicencio. La trama de cobros ilegales y coimas para país apuntan todo al expresidente, que lo conocía absolutamente con lujo de detalles. Fernando Villavicencio, quien junto a Cristian Zurita han realizado una investigación titulada Odebrecht y otras multinacionales, han llegado a una coincidencia de que estas dos empresas pusieron al presidente del Ecuador en todos los tiempos de su comparecencia al ejercicio de la presidencia de la República, pero de una manera increíble. Esta receta arroz verde 502, que va a pasar a la historia, está francamente documentada y con una carga probatoria impresionantemente grande, casi elocuente. Existen fortunas, documentación, cuadros de Excel, lo que decía antes, facturas, correos electrónicos dentro de ese expediente. En esos correos electrónicos se detalla claramente que las dos ex asesoras del presidente o presidenciales se sumaron en todo momento a lo que Correa sabía como guionista principal de este escandaloso insuceso de desacato a las leyes y de permisividad. Existen facturas, documentos, cuadros de Excel, correos electrónicos dentro de esos expedientes.
En esos correos se detalla claramente que las dos ex asesoras presidenciales actuaron en todo momento cumpliendo órdenes directas de Correa. Él lo sabía todo. En esto hay que insistir, señoras y señores, porque pretendía santificarse. Se hacía ignoro a cada momento. Recalcaba que esto es invento de la oposición, cuando lo que ha resultado tras las investigaciones es que estos elementos se completaban por una simple lógica. Además, se recalcaban estos testigos de acciones manifiestas del mismo correísmo, recalcan que esto es completamente lógico porque tanto Pamela Martínez y Tania Terán cumplían funciones de asistencia para la máxima autoridad del país y no tenía autonomía para tramar una red de coimas y cobros ilegales. Y no tenía autonomía para tramar una red de coimas y cobros ilegales. El expresidente sabía todo lo que estaban haciendo sus asesoras, las dos. El plan fue creado y supervisado desde las más altas esferas del Estado. Finalmente, Villavicencio llamó la atención sobre el hecho de que Correa y sus afines están intentando posicionar la idea de que todo fue un sistema de donaciones voluntarias. ¿Cabe esto o hay indicios de un robo colectivo imperdonable para los intereses del país? Y pruebas al canto de mis invitados a esta hora de la mañana. En la ciudad de Guayaquil, Marta Roldós, a quien le damos el uso de la palabra para desde su fundación nos exhiba las comprobaciones que ellos en el puerto principal han realizado, como en un laboratorio, con todos los elementos indispensables para hacer juicios de valor. Aquí Mae Montaño va a tener la bondad de iniciar este programa acompañada de Medardo Leas y del doctor Rafael Ollarte. Tenga la gentileza, Mae, ¿qué recoge usted de toda esta descripción que tiene varias páginas y innumerables enfoques de denuncia especialmente? Está con ganas de lamentarse usted. Se irrita espontáneamente, Mae. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Pues un lujo poder compartir esta mañana con Medardo, con Marta desde Guayaquil y con Rafael. Digo que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, porque ya no nos sorprenden estas cosas, pero sí aumenta cada vez más nuestra indignación. Y este arroz verde que tiene, pues, un adjetivo, no sé, bien interesante, ¿no? Arroz verde, muy bien calificado. Me recuerda a la frase que acuñamos en nuestras largas semanas de protesta frente a la Fiscalía, cuando exigíamos que este organismo exista en la lucha anticorrupción. Y dijimos que ya no teníamos ladrones de cuello blanco, sino ladrones de cuello verde. ¿Y por qué digo que la indignación crece? Porque sabemos que el arroz verde es solamente parte de un largo menú de actos de corrupción. Un largo menú, porque en realidad lo que se sirvieron fue un banquete impresionante, pero un banquete impresionante. Y creo que las figuras de este reparto todavía no están completas.
Este reparto debe tener miles y miles de figuras, unas notables, unas visibles, unas con ministerios, otras con puestos en la Asamblea, otras como asesores, como integrantes de la Corte Constitucional, como fiscales, como contralores o como jueces. O sea, la lista es larga y la lista es interminable. Yo tengo que reconocer de verdad la eficacia con que esta vez la fiscal ha actuado. Porque era lo que siempre reclamábamos, porque actuaban siempre cuando ya se fugaban, ¿no? La instantaneidad de reacción. Sí, ¿no es cierto? Sí. Esa eficacia que hemos estado reclamando. Esperamos que esa eficacia no se quede solo en eso, que profundice en las causas, que encuentren los elementos de convicción suficientes, no solamente contra estas dos señoras asesoras, en las que se presume que, ya creo que hay más que presunciones, pero bueno, todavía se presume que tienen responsabilidad en estos hechos, sino que vuelvo a insistir en esta delincuencia organizada. Hubo un director, hubo un jefe de orquesta, hubo, como dijo alguna vez un fiscal de triste recordación que quiso hacer las cosas pero que después no hizo nada, dijo que en esta delincuencia organizada que asaltaron los fondos públicos, en ese momento eran como parte de esta banda de delincuentes, habían funcionarios de alto nivel con fuero de corte. Todavía esa lista la reclamamos, la lista de Odebrecht, porque esto sigue vinculado a la lista de Odebrecht, ¿no es cierto? Odebrecht también aparece aquí, entre otras empresas. Esa lista de funcionarios de alto nivel con fuero de corte todavía está por verse. No la conocemos. Así que desde aquí hacemos este llamado a la fiscal Diana Salazar. Como ciudadanos, más que como políticos, estaremos atentos para respaldar la acción de la Fiscalía, porque ya vendrán algunos que con argumentos técnicos pretenden decir que si la Fiscalía debió actuar así o acá, porque no cumplió una letra, porque no cumplió el abecedario, porque no cumplió, o sea, ya saldrán los técnicos, allá ellos, pero nosotros desde el ámbito ciudadano, como ciudadanos que hemos reclamado estamos tanto muy esta lucha agradecidos de corrupción, y queremos que siga así, pero que lleguemos al fondo. Y vuelvo a decir que este arroz verde, que es recién una partecita del menú, imagina, si este arroz verde nos ha costado tanto, ¿qué serán los platos fuertes del menú? O sea, cuando vengan esos platos fuertes, realmente ya hasta la capacidad de indignación creo que se va a agotar. La verdad es que ayer decía el principal investigador, Fernando Villavicencio, en diálogo con nuestro compañero, el doctor Francisco Rocha Romero, decía lo siguiente, que el Estado está putrefacto, el Estado ecuatoriano, y no anduvo por las ramas. Miren ustedes, quería preguntarle al doctor Rafael Ollarte, a ver si es tan amable en darme una opinión en relación precisamente a estas afirmaciones. Doctor Ollarte, si nos puede atender la entrevista. Sí, tenga la bondad. Se salió el doctor Ollarte. Bueno, la verdad es que este estado putrefacto lo definió en los siguientes términos. El Estado ecuatoriano es un Estado putrefacto. Estamos frente a la descomposición total. Y esta democracia también es una democracia putrefacta. Es hora de que la sociedad tiene que acabar con este Estado podrido y construir un nuevo Estado, una nueva sociedad. ¿Qué ha hecho el gobierno de Moreno en la lucha contra la corrupción? Cero redondo. ¿Qué ha hecho la justicia en el tema de la investigación de los grandes casos? Nada. Nosotros les hemos dado haciendo el trabajo, con todo respeto. Hay un sistema podrido, delincuencial, de haber pedido contribuciones que se llaman sobornos para firmar contratos, y parte de esa plata fue a la campaña. Ahora, el siguiente paso que debe determinar el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General del Estado es la presunción de un delito, de otro delito que es un delito electoral. ¿Cuánto de esos 11.6 millones en realidad fue reportado al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuánto? Para el periodista Villavicencio, los 11.600.000 dólares, doctor Medardo Leas,
Por ventaja me permití traer un buen elenco, pero nos hace falta Rafael. Villavicencio dice, aparte de los 11 millones que se entregó a Alianza País y que financió la generalidad de las campañas electorales locales, esto es lo que vamos a entenderlo con ustedes, distinguidos invitados. A ver. Esto va a provocar un sacudón nacional. Ya. ¿Por qué? Porque esos 11.6 millones fueron destinados en gran medida a financiar las campañas locales, ¿sí?, de Alianza País. ¿Qué significa eso? Que autoridades locales fueron elegidas ilegítimamente. Por eso ahorita tú sacas la cabeza y hay un silencio de la gente de Alianza País. Sí. Son sobornos. Está comprobado de que las compañías dieron esos aportes altos. Odebrecht pagó 2.5 millones. SK pagó 1.5 millones. Otras compañías pagaron 1 millón. Pagaron 4.6 millones en efectivo a cambio de la firma de contratos. En el Código de la Democracia establece, y los reglamentos establece que la existencia de formularios que tienen que llenar los aportantes. Y que tienen que entregar y pasar la contabilidad, es decir, si tú como aportante, como persona natural o como empresa, ¿sí?, aportas $20,000 a A partido o B partido, tú tienes que llenar un formulario y eso se reporta al Consejo Nacional Electoral. Eso queda ahí. Eso no existe. No hay porque si no tendría que aparecer 11.6 millones de dólares de gastos. Claro, no, pues porque se fueron. No podían gastar eso. Rebasaron en 4 veces. Sí, ahí se produce una conexión directa entre el periodista y nuestro invitado, porque era indispensable y necesario hacerle entender a la gente cómo se operó en este caso, doctor Medardo Leas. ¿Qué opinión tiene usted de este desparpajo de escándalo, de este mal momento de nuestro país? ¿Cómo han tratado al Ecuador digno, al Ecuador ético? Las nuevas generaciones, al escuchar solamente estas confesiones de lado y lado y estas inquietudes periodísticas y el desarrollo de cómo se busca explicar estos insucesos, es tremendo. Doctor Medardo Leas, muchas gracias. ¿Cómo se siente usted al escuchar estos testimonios? Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a Mae y a todos los demás miembros del panel. Mire, cuando uno ve campañas multimillonarias, sí, porque aquí los 10 últimos años pintaron el Ecuador de verde, con banderas, camisetas, tarimas, regalos, todo el mundo se preguntaba de dónde salían los recursos, por qué no había control alguno por parte del Consejo Nacional Electoral. Y naturalmente la respuesta lo daban los propios ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral estaba conformado por 5 correístas de Alianza País que fueron puestos ahí para encubrir todos los ilícitos que se cometieron en los procesos electorales y con los aportes de campaña. Porque nunca se reportaron todas las cosas que se están diciendo ahora, porque el único organismo que vigila las cuentas se llama Consejo Nacional Electoral. Y al no presentarse estas declaraciones se cometieron ilícitos, porque es prohibido para las personas jurídicas realizar aportes, más aún cuando son contratistas con el Estado, más aún como en el caso de Odebrecht, que tenía todavía conflictos. Les recuerdo que el caso de San Francisco todavía estaba pendiente, había un proceso con la Contraloría y con todo lo demás. O sea, esos aportes eran ilícitos. Y no se hizo nada. Se validó, se dio la bendición a unas cuentas que no reflejaban los verdaderos aportes. Y ahí quedó. Pero lo grave del asunto es que el día de hoy, cuando salte el escándalo, el Consejo Nacional Electoral tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la ley, le concede, por ejemplo, el recurso de revisión, que puede presentar hasta 5 años después de la presentación de cuentas, cuando se descubre de que no se han presentado las declaraciones de los verdaderos ingresos que recibieron en las campañas electorales.
Y las sanciones son drásticas. Si este rato iniciamos el proceso de revisión y comenzamos a aplicarlas, lo que manda la ley, las sanciones son drásticas. Pueden ser destituidos aquellas personas que utilizaron estos fondos sabiendo su origen ilícito. Por ejemplo, las empresas, porque ahí está Telconet, están 3, 4 más empresas. ¿Dónde están? Pueden ser sancionadas con una multa que equivale al triple del aporte, es decir, si Odebrecht entregó 3 millones, ahora tendría que ser multada con 9 millones. Aquí está, artículo 297 de la ley. Fernando nos daba la lista de las empresas que conocían el tema. Están mencionadas ahí, sí, con menos aportes, pero está la principal, que es Telconet. Está el Grupo Azul. Está la empresa Sanrip, de un conocido lobista ecuatoriano que es Sánchez Rivadeneira, fue diputado incluso. Sanrip es muy importante porque aporta $1 millón. Es una empresa nacional que no hace nada. Como el 10%. Pero no hace nada. No hace nada. Hay empresas como Semaica, que es una constructora, Hidalgo, también. Muchas empresas. Claro, cuando tú sigues revisando, llegas a un punto en el que dices, caramba, como que todas las constructoras y contratistas del Estado tenían que pagar el derecho de piso. Una empresa que se maneje en términos éticos no se deja chantajear. No se deja chantajear. Porque el momento en el que tú eres una constructora seria y viene Glass y te dice, necesitamos $1 millón para esto, tú sabes que ese $1 millón le vas a cargar al contrato y significa que va a hacer la obra mal. Para una compañía seria no está ni siquiera permitido eso. No. Ni pensarlo. A mí me llama la atención empresas como Semaica, que tenían un nombre bien logrado de sus fundadores. Sus herederos han caído en desgracia, porque esto es caer en desgracia. ¿Cómo le conseguían a estas empresas, cómo les persuadían con toda la gama de poderes y de eslabones de convencimiento o de amenaza? Porque había de las dos circunstancias, Mae, o me dices o me informas lo que vas a hacer, me das la respectiva comisión, o yo te pongo en lista negra. Entonces, este momento, los de la Semaica y otras entidades que yo he respetado, empresas con abuelos y padres, son fundadores, y yo nunca, como periodista de tantos años, nunca recuerdo una página negra de esta empresa, por ejemplo, y la ubico como una especie de mal ejemplo. Lamentablemente. Pero Gonzalo, recordemos cuál era la política del chantaje. Empresa que estaba en contra del gobierno, le mandaban a los fiscalizadores del IES, los fiscalizadores del Servicio de Rentas Internas, le mandaban a la Contraloría, le ponían una serie de multas para chantajear su contribución. O no le daban la obra. O no le daban la obra. Pero cuando se trata de estos aportes, ya no son aportes, porque lo que están muchas empresas es realizando inversiones, porque sabe que esa es una inversión que va a ser cobrada con los recursos de los ecuatorianos. Por eso la ley prevé una serie de sanciones. Y ahora lo que hay que hacer no solo es aplaudir la labor que hace la doctora Diana Salazar como fiscal, exigir que el Consejo Nacional Electoral presente el recurso de revisión para que analicemos las cuentas como fueron presentadas y contrarrestemos contra lo que ha hecho esta investigación el periodista Fernando Villavicencio, y comencemos a imponer las sanciones. A los candidatos pueden ser destituidos si todavía están en el cargo. A las empresas se les multa con el triple de recargo. O sea, hay una cantidad de sanciones que nosotros exigimos, porque esto no puede quedar con la simple denuncia como ha sido la costumbre histórica en el Ecuador. Tenemos que aplicar la ley, porque si no se siente un precedente, todas las campañas van a estar contaminadas por estos dineros, con estos pseudos contribuyentes y estos dineros ilícitos que los prohíbe la ley. Dineros nuestros. Así además. Es. Y esta ley ahora tiene que incluso ser reformada, porque la trampa nació desde cuando se publicó la ley. En derecho, las personas jurídicas son representadas por el director, en el caso de los partidos políticos, pero pusieron la trampa. Para cada elección se nombra un responsable económico al cual se le sancione. ¿Quién es el responsable económico? Un perico de los palotes, ya saben que le van a sancionar, y no importa que se quede sancionado con 1 año perdiendo los derechos políticos, cuando los verdaderos responsables, como en el caso analizado, estaban encabezados desde la Presidencia de la República con sus secretarios particulares que manejaban absolutamente todos los recursos. Ahora digamos también una verdad.
Martita Roldós, bienvenida, nos da mucha satisfacción tenerla en los micrófonos de la cadena Democracia y a la distancia. ¿Qué tenían que hacer las cámaras de la producción para supervigilar las tareas nítidas de valores que debían imprimir la generalidad de sus asociados? Pero también las cámaras de la producción se hicieron los de la vista gorda y desaparecieron las cabezas que antes eran una tradición ubicar a esas cámaras con tan distinguidos nombres. Se silenciaron y más bien contrataron personal administrativo o de enlace. Era otro mundo, totalmente distinto. El modelo para hacerse de un contrato honesto, se dejaron convencer de que el camino era la distorsión, el premio, el camino torcido, efectivamente. Martita, ¿cómo entiende e interpreta este capítulo? Porque la empresa privada también no debe este momento asomar de niña tierna, pues no. Marta Roldós, Guayaquil. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, yo creo que en primer lugar las responsabilidades son personales individuales. A mí, más que generalizar, creo que sí hubo un clima donde todo el mundo se prestaba a dar paso a esto, ¿no? Yo me acuerdo de la famosa frase, pero tenemos carreteras. Le digo porque Mi Loja fue la primera en publicarles 47 carreteras con sobreprecio. Para decir, tenemos carreteras, eso no es justificación, ¿no? Y es cierto que hubo empresas que generaron, no solo empresas, hasta universidades que generaron personas de enlace para caer en gracia a la presidencia de la República. Pero más allá de eso, porque eso es echar un poco la basura con ventilador, a mí me interesa decir concretamente, a diferencia de lo que decía Correa, quién hizo qué, cómo y dónde. Y creo que una de las virtudes que tiene este artículo que publicamos entre La Fuente y Mil Hojas, trabajado por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que precisamente dice qué hizo cada empresa, cada ejecutivo, cómo, dónde, de cuánta plata estamos hablando. Pero cuando se habla ya de responsabilidades legales, hay otras que son las responsabilidades éticas que nos debemos preguntar como país dónde hemos estado. Pero en términos de responsabilidades legales, esto es para decir, esto es lo que son estos los responsables. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que nuevamente es el periodismo de investigación quien da la cara, quien da el primer paso adelante. Y no es casual que, por ejemplo, aquí este artículo lo escriben dos periodistas que no vienen denunciando desde ahora corrupción. Usted recuerde que una de las grandes implicadas en esto es la empresa, además cuyo modelo casi de cruce de facturas se copia, es la empresa Odebrecht. ¿Quién denunció a Odebrecht desde 2007-2008? Cristian Zurita por la represa de San Francisco, ¿no? ¿Quién ha denunciado los temas petroleros? ¿Quiénes han escrito sobre el tema de las responsabilidades de SK Consulting Engineering, tanto en el tema de Esmeraldas como en el tema de la refinería Esmeraldas como la del Pacífico? ¿Quiénes han denunciado justamente al Grupo Azul, intocable, el Grupo Azul, porque ha sido intocable hasta ahora el Grupo Azul del señor Phillips? Los mismos medios que están publicando ahora estas notas. Y el que vivía en Carondelet, pues, ¿no? El que residía en Carondelet haciendo buenos negocios con su esposa. Entonces, y claro, comían con el presidente, ¿cómo no iban a conquistar los mejores negocios? ¿Usted recuerda al señor Phillips y a su esposa? ¿Cómo trabajaban? Tenga la gentileza. Bueno, mire, ellos tenían varios negocios. Acuérdese usted que la compañía Worley Parsons, que tenía que supervisar todo el tema de este fraude, que fue la repotenciación de la refinería Esmeraldas, subcontrata a la empresa del señor William Phillips. Y entonces nosotros ya hemos pescado
a Odebrecht, ¿cuáles son las compañías con los grandes? Porque aquí hay dos modelos en estos 11.6 millones. Son 4.6 millones en efectivo y 7 millones en cruce de facturas. ¿Cuáles dan en efectivo? Norberto Odebrecht, SK Consulting Engineering, Tomislav Topic de Telconet, William Phillips del Grupo Azul y por el Grupo Sinohydro Caerrungo, que tuvo las dos funciones. Estuvo de embajador de China en el Ecuador y estuvo además también representando a Sinohydro. Todas estas han sido pescadas en contratos que Correa ha defendido. Y ahora ya entendemos, porque hay un diferente comportamiento. Hay las pequeñas empresas que son extorsionadas, no te pago lo que te debo de tu obra si no me das tanta coima, y ya casi que es un tema de supervivencia. Y hay las grandes empresas que han hecho cuantiosas sumas. Y el caso probablemente más claro y que tenemos es el de Odebrecht, porque la historia de Odebrecht nos da el modelo de cómo funciona. Cuando alguien te da una coima tan grande es porque está teniendo una ventaja mucho mayor. Odebrecht ha manejado contratos por $4.000 millones y más o menos hay un cálculo que el sobrecosto de estos $4.100 millones en contratos ha sido de $857 millones. Entonces, claro, le dan coimas, dan aportes de campaña, ocultos aportes de campaña, pero esto significa otra cosa. Eso del lado de las empresas. Lo interesante aquí también del otro lado, del lado del gobierno de Correa, es que ya el señor no se puede lavar las manos. Pues la señora Pamela Martínez era en ese momento su asesora personal de Rafael Correa Delgado. No era la asesora del vicepresidente Jorge Glass. Yo hace mucho tiempo dije que Jorge Glass era un operativo en esto, porque Odebrecht era un club de presidentes. Todos estos modelos lavallatos son clubes de presidente. Con esto se comprueba. La señora Pamela Martínez Loaiza con la señora que era su ayudante, que también ha sido detenida, la señora... ellas eran las que estaban revisando todas las cuentas. Uno ve los intercambios entre ambas y ve realmente pues el documento donde más están las claves. De allí pedían dinero directamente Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, quien fue también ministro de Obras Públicas, Walter Solís, que también ya fugó, y por otro lado, para quien era la plata. Y usted tiene, pues ahí está la señora Viviana Bonilla, ¿verdad? Para la campaña de Viviana Bonilla. Le hacían pagos por servicios legales a Alexis Mera, o sea que no era no era voluntario su trabajo, ya que ganaba un sueldo en la presidencia de la República como asesor jurídico, sino que además le cobraba aparte a Alianza País y esa plata se pagaba con esto de aquí. La señora Wendy Vera, que también está ahora de asambleísta, también tiene allí por ahí una pista publicitaria pagada. Entonces es un cruce impresionante, ¿no? Y un cruce impresionante, y hay muchísimo más que seguir escarbando. Esto es apenas la punta del iceberg. La Asamblea Nacional tiene en ejercicio democrático mucho rol, mucho papel en esto. ¿Habría frenado tan escandalosa manifestación de anhelar dinero ajeno, dinero de la patria, dinero de todos los pobres, dinero de programas de desarrollo social que ponderaban estaban realizando? Pero que cada vez que nosotros salíamos de urbes más o menos significativas a la ruralidad, veíamos poblaciones y provincias en la más absoluta miseria. Y esto es lo que no entendía la gente, porque la gente que me está escuchando este momento cogió la manía de votar por el correísmo. Todo era Correa, El Salvador.
ni siquiera Jesucristo hubieran adorado tanto como a este expresidente. Y se da la cosa de la siguiente manera. En el Brasil, para que ustedes entiendan, pueblo ecuatoriano, en el Brasil se le sorprende a un presidente haber obtenido un departamento por valor de $189,000 y se le condena y se le pone preso. $189,000. ¿Qué es lo que nosotros rescatamos o rescatan los compañeros periodistas de investigación del grupo al que estamos aludiendo y dando el crédito correspondiente, entre ellas también Marta Roldós? Porque ellos nos aclaran y dicen, doctor Ollarte, se trata de un caso sin parangón en la región latinoamericana, en términos de cantidad en la muestra de coimas que bajaron a ser administradas por estos personajes que optaron por el robo a los esquemas públicos de financiamiento. Entonces, bajo el esquema de donaciones, se llega a advertir que $11.5 millones es lo que reciben como donaciones. Pero no fueron donaciones al partido. No me gasté yo. No entramos en este estamento los de tal ministerio o los de tal institución pública. Esto era para el partido. El partido era todo para ellos. Y entonces, si por 189,000 Lula está preso, aquí no hay presos por $11.5 millones, que en nada se compadece con los casos brasileños. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Y qué más comentarios tiene usted, que lo estaba echando de menos hace un ratito? ¿Qué me dice, doctor Ollarte? Muy buenos días y gracias por estar con sus distinguidos compañeros. Buenos días, don Gonzalo. Lo estaba también extrañando, Mae. Qué placer estar nuevamente en Radio Democracia, con doña Mae, con don Medardo, con doña Marta y con toda la audiencia de este prestigioso medio. Mire, cierto es que las cifras que se están viendo en este caso, son brutales. No sé si en el Ecuador nos hemos acostumbrado a hablar de tantos miles de millones, sí, que ya 11 millones nos parece así como poquito, hemos ¿no? Miles de millones. Solo para el arroz. Sí. Bueno, cuando está haciendo la declaración esta patrimonial, uno dice, soy un muerto de hambre, pero me doy vergüenza a mí mismo cuando uno ve estas cosas, 11 millones y medio, y no sé qué. Claro, si usted compara también con el caso peruano, en donde, no, yo insisto, sí, yo creo que el caso peruano se va al otro extremo. Esto de meter alegremente presos a expresidentes de la República por sospecha, con detenciones provisionales, porque ni siquiera hay proceso. Es decir, en el caso de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, 36 meses de detención para ver qué cargos le van a formular. No es que Ollantumala le trincaron con 3 millones. Verá que en el caso de Ollantumala también le habían decretado una detención por 18 meses y es la Corte Suprema la que le tuvo que poner coto al tema, ¿no? Es decir, bueno, y con el tal peligro de fuga usted me está metiendo preso a todo el mundo. Pero claro, también en el Perú el tema de la corrupción originó tal reacción que, bueno, se ha aplicado la cosa de modo muy draconiano. Acá, en cambio, en el Ecuador, acostumbradamente, fundamentalmente desde 1997, tenemos normas anticorrupción, pero un montón, institutos anticorrupción, tal cosa anticorrupción. Otra cosa es que eso sea cierto. Mire, en el caso de... Y perdone, ¿usted tiene un comentario sobre esta justificación que han elaborado tradicionalmente los correístas de que fueron aportes voluntarios? A ver, vamos por partes. Son aportes
tienes que someterte a las normas de la ley electoral. Claro, y la ley electoral establece varias cosas. Uno, los aportes solamente pueden ser entregados por personas naturales, no por personas jurídicas. Personas naturales ecuatorianas o personas y residentes en el Ecuador, personas extranjeras residentes en Ecuador y naturales, no personas jurídicas, con un monto que no sobrepasa el 5% del total del gasto electoral. ¿Ya? Entonces, pero bueno, esas normas que tuvimos desde la ley del control del gasto electoral, porque establecimos, recuerda que antiguamente que las campañas eran libres, ¿no? O sea, aquí el que tenía plata ponía propaganda en todas partes. Y dijimos, bueno, como somos nosotros los ecuatorianos muy buenos para ver la calentura en las sábanas, es que hay que limitar el gasto electoral. Pero en realidad no te limitaban el gasto, sino el aporte. Sí. Porque cuando sobrepasabas el gasto no había sanción. Luego que no se contrate publicidad. Además usaban sistemas de códigos. Vea, el financiamiento de la política es una cosa. Usaban sistemas de códigos. Claro. El código tal enviaba tal cantidad. Con eso no sabía nadie. ¿Cree usted que esto es financiamiento de campaña? Esto no es financiamiento de campaña. Estos son tristes coimas, no es otra cosa. Es decir, una compañía. El partido compartía esas coimas. Una compañía te entrega dinero para que le asignes un contrato. Y como decía Osvaldo Hurtado, como dice. Con sobreprecio. Que como en el Ecuador la corrupción también es corrupta, los tipos aseguraban primero el contrato y luego te entregaban, entre comillas, aporte. Pues el caso de esa SK, que primero me das el contrato y luego te voy dando el aporte. Un impuesto interno. Otra cosa que hay que señalar, porque está confundiendo las cosas. Esta es una nota periodística importante. No es una denuncia, porque le veo a la señora Bonilla diciendo que no le han contrastado. Bueno, vaya y quéjese con el Papa, porque la Fiscalía no tiene nada que ver con la investigación periodística. Lo que tiene que hacer ahora en instrucciones es recabar los elementos de convicción para determinar una eventual acusación, si quiere una eventual, además si es que va a vincular a alguien más, si va a haber una reformulación de cargos. Mire, qué cosa curiosa, ¿no? Vea las fechas. ¿Esto cuándo ocurre? 2013, ¿no? Fines de septiembre de 2013... principios de 2014. Resulta que toda esta cuestión de recibir estos dineritos para asignar luego contratos sobrepasando normas legales y reglamentarias, en ese momento era peculado, sancionado con reclusión mayor extraordinaria de 8 a 12 años. Imprescriptible. Y milagrosamente se les aparece la Virgen a estos señores y en febrero de 2014 publica el tal Código Integral Penal, en donde esto deja de ser peculado y va a ser trafiquito de influencias, un delito que prescribe, un delito que tiene una pena de 3 a 5 años. Entonces, mira qué bien que lo has hecho. La Asamblea ya en algo ha cumplido, porque el tema que estamos hablando el día de hoy, es porque ya se modificó la ley de comunicación, eliminando el linchamiento mediático, eliminando las facultades del superintendente, porque si esto era en tiempos anteriores, claro, primero linchamiento mediático, sanciones al medio, luego el superintendente ordenándote él y no los jueces, a través de réplicas, te hubiesen estado clavando en el programa estas famosas cadenas, que eran cadenas de un solo medio, diciendo ellos no su verdad, sino su mentira. ¿Ya? Entonces ya hay un avance, pero hay que seguir avanzando. ¿Hasta cuándo está ahí ese tal artículo 581 del Código Integral Penal? Porque en esto hay otras cosas, pues no voy a decir que no hay enriquecimiento ilícito, pues. Pero requiero el informe del Contralor. Eso sin el informe del Contralor no tengo proceso por peculado ni por enriquecimiento ilícito. Mire que bien hechita la cosa. Y yo le escuché a un asambleísta correísta decir, es que eso lo dijo primero la Corte Nacional. Claro que lo ha dicho la Corte Nacional, pero ¿desde cuándo el legislador se somete a las resoluciones de la Corte Nacional en materia de interpretación de la ley? Cuando la propia norma establece que el legislador se desprende de esa interpretación. Además, yo recuerdo claramente, estaba leyendo las actas de la Constituyente de Montecristi, vea lo sufridor que soy, las actas de la Constituyente de Montecristi, determinando por qué razón se le había retirado a la Corte Nacional esta facultad de emitir las resoluciones generalmente obligatorias. La sacan de la Constitución de Montecristi y la metes en el Código de la Función Judicial. Pero con un texto parecido al que antiguamente aparecía en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Luego dices, porque primero dijo la Corte Nacional. Nada que ver si no eran sentencias, nada de eso. Y hasta ahora, lo que tú digas como Corte Nacional, como resolución generalmente obligatoria, no obliga al legislador. Esas resoluciones tienen vigencia hasta que se dicte la ley. Entonces, te haces nomás, ¿no? Te haces nomás. Entonces, tú tienes todo un sistema de protección a esta gente corrupta. Bueno, yo entiendo, tenemos una corte ya 3 meses, y yo creo que hay que determinar prioridades. ¿Cómo que el 581 no es prioridad, pues?
declarar la inconstitucionalidad de este mamotreto que todavía tiene amarrada la fiscalía. Y luego, la inconstitucionalidad de haber transformado lo que era peculado en tráfico de influencias. Pues si la Constitución establece la posibilidad de derogar el peculado, derogue cualquier cosa, menos peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho. Entonces no lo derogo, sino que lo transformo. Ah, mira tú, qué lindo fraude. Bueno, para eso existen los órganos de justicia constitucional también, pues. No solamente para hacer activismo, ¿no? No solamente para ir ahí a defender mis causas propias o lo que a mí me gusta. Aquí está en juego la causa pública, pues. ¿Y ahí hasta cuándo, pues? Eso sí se necesita. Y bueno, y otra cosita más, no hay que olvidarse, porque estamos pues dejando pasar alegremente un tema. El 14 de mayo se posiciona el famoso Consejo Electo. ¿Usted cree que el señor Correa y compañía, que tiene gente metida ahí, no quiere hacer algo? ¿O se va a quedar tan tranquilo y tan campante? Esa yo no me la creo. Ojalá que ocurra, pero esa yo no me la creo. ¿Qué va a pasar a partir del 14 de mayo? ¿Cómo respondería esta inquietud, Mae Montaño? Sí, respuesta. 14 de mayo se ha convertido en una fecha clave, pues. La Asamblea también debe renovarse el 14 de mayo. Y por ahí renovarse. Y por ahí vienen algunos de los temas que ha planteado aquí Rafael, pues. O sea, si la Asamblea sigue subordinada al Ejecutivo, muchas cosas no van a pasar. Porque no nos tenemos que convencer que con una nueva sonrisa y una forma de hacer las cosas, más bien desde debajo de la mesa, es que esta independencia de la Asamblea se vive, pues. No, eso no es verdad, o sea, es menos que a medias. Entonces el 14 de mayo no solamente es una fecha importante porque viene este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, sino también para una Asamblea que ojalá tome esa fecha para marcar un antes y un después y para celebrar el grito de independencia del Ejecutivo. Eso no parece ser, pero vamos a ver qué sucede el 14 de mayo. Y por ahí soplan también los vientos de la nueva Asamblea de pedir una reforma donde solamente se le dé un maquillaje al Consejo de Participación Ciudadana y le quitemos esta función importante, que yo creo que sí, que debe volver a la Asamblea, ojalá sea independiente, las tareas de designar a las autoridades estas que tanto necesitamos, ¿no? A las autoridades de control, precisamente, y de justicia, ojalá, no sé. Pero le vamos a dejar la gran tarea de la lucha contra la corrupción, pues. Le vamos a dejar a estos señores la gran tarea de la lucha contra la corrupción. Pero yo solamente quería aportar en este entramado, o sea, cuando uno ve toda esta red, este entretejido de esta delincuencia organizada. Es que yo ya no creo que se tiene que llamar asociación ilícita, por Dios, delincuencia organizada. Mire que cuando hablamos de los otros temas, estos inmensamente grandes, todos que todavía no concluyen, no están ni en la mitad, hablamos de la contratación pública, de un portal subterráneo que crearon los altos funcionarios públicos para robarle a los ecuatorianos. Porque aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Así es. Estas platitas, muchas, 11 millones, 1 millón, 2, lo que sea, de las empresas, no es la plata de las empresas, pues. Es que los empresarios no es que compartieron sus utilidades, porque si hubieran compartido sus utilidades, sus utilidades lícitamente obtenidas, yo hasta pensaría, ay, qué bueno, qué generosos que son, ¿no? Y si ellos le dicen, por favor, es que esas eran reglas de juego, de lo contrario teníamos que cerrar las puertas. Aquí puertas. No se puede justificar. Yo creo que aquí todos tienen que cumplir y pagar con sus responsabilidades y sus culpas. Aquí no es que unos, porque eran más pequeñitos, entonces cayeron en la tentación. Cuando entramos en eso, aquí la corrupción es la corrupción y la justicia es la justicia, tiene que aplicarse con todo el rigor de la ley para quienes han cometido estos actos. Pero solamente Gonzalito terminaba para decir que mire esta relación entre los hechos de la contratación pública, el financiamiento de las campañas, las normas constitucionales para hacernos creer que los pobrecitos de Alianza País ganaban las elecciones por las franjas electorales. O sea, nos hicieron creer eso. Y por si fuera poco, a Alianza País le dimos fondo partidario. O sea, que es que esta gente se alzó con el santo y la limosna. O sea, todo estaba tan fríamente calculado que nos hicieron creer que, ay, qué bonito, qué lindo, cómo son. Estos pobrecitos ganan las campañas. Y ahora vamos descubriendo esto. Pero todo estaba fríamente calculado y para eso la Asamblea servía, para hacer las leyes también a la medida de... Ya sabían lo que podía venirse en el futuro, entonces crearon también todo este entramado legal. ¿Cómo lo desbaratamos? Necesitamos una Asamblea independiente para eso, Rafael. Usted va por una cons.
No, una asamblea independiente. Una independiente. Esta. Ya. Las empresas que entregaron aportes voluntarios, ¿cómo no quisiéramos que este momento haya una persona a la que podamos consultarle? ¿Estas empresas tuvieron o no tuvieron empacho en usar o hacerse al uso de códigos? Y esto tiene pleno conocimiento Marta Roldós. Por ejemplo, la constructora Norberto de Brecht tenía el código B7, siempre la B pequeña. SK Engineer, construcción, tenía B8 como código. Verá que son empresas gigantescas, transnacionales. Tenían en el esquema podrido de Alianza País, tenían, y de estas dos niatas que resultaron tremendas, ¿no? Esta María Augusta Enríquez, esta Pamela Martínez, ambas asesoras del señor presidente de la República, ¿cómo íbamos a creer? El Grupo Azul tenía el código B12, Telconet B11, China, ¿a quién pertenece? China International Water Electric Corporation. Se reportaron otras compañías como la constructora nacional Fopeca. Esta última propiedad de Bolívar Sánchez Rivadeneira, uno de los mayores lobistas hasta ahora oculto, dice la crónica de investigación. ¿Usted le conoce, doctor Medardo Leas? No. Tengo el honor. No tiene ese honor. Vinculado, este caballero, Bolívar Sánchez Rivadeneira, es vinculado a los capitales chinos. Es el lobista de las empresas chinas. El proceso de recaudación estuvo a cargo de Pamela Martínez, ya lo conocemos. El sistema reporta 2 mecanismos de aportes en efectivo, 4,5 millones, y a través del modelo de cruce de facturas, una cifra superior a 7 millones, donde las empresas multinacionales cancelaban los comprobantes de los proveedores de la compañía de Alianza País. Los proveedores de la campaña de Alianza País. Los financistas de la campaña. Allí, como legalmente, jurídicamente, ¿qué conlleva aquello para que luego venga la opinión de Marta Roldós, doctor Medardo Leas? A ver, Gonzalo, solo quiero hacer un comentario. Usted cuando dijo que los ecuatorianos votaban por Rafael Correa, no es que votaban libremente, fueron inducidos a votar con esa campaña multimillonaria que se diseñó desde la presidencia de la República para favorecer a Rafael Correa y Alianza País. Con todos los medios por los vinculados, porque hubieron medios de comunicación también vinculados con utilizando los bienes y recursos del Estado, las empresas que eran contratadas. Y eso afecta a la democracia, porque en democracia todos tienen que participar en igualdad de condiciones. Pero si una empresa electoral como la que se montó llamada Alianza País recibía recursos multimillonarios, es lógico que con estos beneficios económicos tenía un estatus que superaba de largo a los pobres candidatos que no tenían recursos. Pero lo que hicieron las empresas son cometer ilícitos electorales que están sancionados en la ley y por los cuales deberán ser sancionados. Por eso repito, el día de hoy el Consejo Nacional Electoral debe iniciar en forma urgente el recurso de revisión, porque el recurso de revisión es ante un hecho público y notorio que me están justificando aportes que no fueron declarados. Inicio el recurso de revisión que puede iniciarle 5 años después para contrarrestar la falsa información y comenzar a sancionar a las empresas, comenzar a sancionar a los candidatos, comenzar a sancionar a Alianza País. Porque tiene que ser sancionados Alianza País, hay normas que lo sancionan. Las empresas, la ley es muy clara, con el triple de recargo de lo aportado.
los candidatos con la destitución. Pero el Consejo Nacional Electoral lamentablemente no ha hecho nada. Dice que le escuchaba una declaración a la presidencia, ya mandé la información a la Fiscalía. No. A ver, señores, leamos la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador y comencemos nosotros como organismo responsable del control de los aportes y de los gastos a efectuar una verdadera investigación y juzgamiento como lo manda la ley. Porque esto no puede quedar en la impunidad. No podemos nosotros permitir que a futuro cualquier empresa comience a aportar porque sabe que ese aporte no es aporte, es inversión. Ellos están invirtiendo para obtener a lo mejor el doble de lo que aportaron, como aquí claramente se lo está diciendo. Y esos ilícitos tienen que ser sancionados. Sin sanción, señores, reina la impunidad y con la impunidad abrimos las puertas para que a futuro tengamos un sistema democrático corrupto, donde no se debatan ideas, sino se nos induzca el voto. Y así no podemos avanzar, porque la democracia se fortalece con la libre participación de todos los candidatos. Y naturalmente tenemos que buscar mecanismos incluso para reforzar lo que dice la ley, ahora que está tan de moda la propuesta de reformas electorales. Pero hagámoslo, porque en definitiva yo ya estoy cansado de escuchar escándalos tras escándalo, porque el escándalo de esta semana supera el de la semana anterior. Se van borrando. Y no pasa nada. ¿Cuáles son los defectos? Por eso insisto y repito, hay normas que les obligan que en este momento se inicie el recurso de revisión para naturalmente coger esa información. ¿A quién le corresponde hacer el eso? Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene que... Yo he entregado todo, decía la doctora Tamaín. Pero la Fiscalía. Pero la Fiscalía en este momento tiene que pedir que se inicie el recurso de revisión al Tribunal Contencioso Electoral. Recurso de revisión. El recurso de revisión es revisar la información presentada en la rendición de cuentas en esas épocas de campaña para contrarrestar, 1, si se declararon o no todos los aportes que recibieron. 2, si estos aportes fueron lícitos. Estamos demostrando que son aportes ilícitos de empresas que incluso tenían conflictos con el Estado, empresas que no podían aportar. Entonces, iniciemos ya no una cacería de brujas, iniciemos un proceso legal dentro del marco establecido en la Ley Orgánica Electoral, porque es lo que corresponde actualmente. Como hemos señalado, el informe Martita Arroz Verde establece un monto total levantado por la cantidad de cerca de 12 millones de dólares, de un total de 14 millones 100 mil dólares proyectados y divididos en 4 millones 680,000 en efectivo, tal como detalla este cuadro. Hay un cuadro, no sé si sea de su conocimiento, y 7 millones a través de un método de cruce de facturas. ¿Cómo operaba esto, Marta Roldós, de la investigación de ustedes? A ver, el método de cruce de facturas es el típico método de Lavallato, Brasil, así encontraron Lavallato. Es decir, si una empresa quería dar dinero para un destino ilícito, lo que le buscaban era, incluso si era una empresa de afuera o lo que sea, lo que le buscaban era que supuestamente esté pagándole a otra empresa, ¿verdad? Le hace una factura como si le estuviera dando un servicio que no es el que le presta, sino otro. O es la forma de lavado, o da el dinero en efectivo a otras personas y la plata entra como un pago de factura a X o Y persona, ¿no? O aparece como directamente pagan cosas que son para el gasto de la campaña, ¿no? Qué sé yo, los pósteres y demás, los paga la empresa de afuera, pero en la factura, la misma empresa que da el servicio para Alianza País para la campaña, factura como si fuera para otro propósito, para un propósito legítimo de la construcción de la obra, de asesoría, de tanta cosa. Y entonces ese es el mecanismo de cruce de facturas, ¿no? Entonces aquí hay el gran monto es cruce de facturas y se sabe porque en el informe ya queda claro dónde hubo cruce de facturas, se les indica también, la señora Pamela Martínez justamente la que les habla para decir dónde, cómo, cuándo hay que cruzar esas facturas. Por eso le decía, unos son los mecanismos de cruce de facturas y otros son los mecanismos de aportes en efectivo, ¿ya? Y cada quien tenía diferentes como encargados, ¿no?
Y entonces quien supervisaba todo y tenía todo digamos, en este archivo adjunto era Pamela Martínez, ¿ya? Pamela Martínez. ¿Aló? En el 7. Sí, sí, le estoy escuchando, Martita. Lo mejor para Pamela Martínez era llegar a un acuerdo de delación con la Fiscalía, el 7. Así lo aseguró el periodista entrevistado por Francisco Rocha, el periodista Villavicencio. A ver, ¿cómo descubrieron ustedes esto que se llama delación antes de ir a las ciertas empresas vinculadas? Yo creo que lo mejor que podría hacer Pamela Martínez y la señora Terán es un acuerdo de delación. Sí. Y en manos de ella está bueno, que ya hay información, destapar más aún. Ella sabe todo porque sí, Pamela Martínez manejó todo. ¿Qué le parece a usted, Martita? ¿Qué puede aportarnos más? Bueno, yo creo que la señora Pamela Martínez era asesora de Rafael Correa, era la persona que se encargaba de estos cargos, de estos montos de dinero. Y no creo que sea la única cosa que le manejó. Entonces yo creo que a Pamela Martínez le interesa y a la Fiscalía le interesa entrar a un acuerdo de delación premiada con ella. Acuérdense que la delación premiada, a diferencia de Estados Unidos, donde existen estos mecanismos de delación premiada, son al 100% de la pena. Aquí se perdona la parte sustancial de la pena, pero igual se cumple pena. Ahora, en el caso de ella, podría sumar, de lo que yo leía por los juristas, por todos los delitos que le han puesto, son como 40 años. Entonces se vuelve más atractivo para la señora llegar a un acuerdo de delación premiada con la Fiscalía. Vamos a ver si lo hace ella o lo hace la señora Laura Terán. ¿No? Pero corren riesgo algunas vidas, ¿no? Porque si es que avisan quién era el Guachos, ¿no? ¿Quién era el grande? La cosa... El grande es Rafael Correa. O sea, ante las autoridades y con pruebas, sería gravísimo esto, pero tenga la bondad de desarrollar usted las consecuencias. Mire, yo creo que aquí, por eso le decía, el tema de la delación premiada es un tema que deben hablarlo más los juristas. Nosotros ya los conocemos, se le ofreció a Capaya, no se cumplió bien el tema con el famoso Carlos Pareja Yanuseli de la delación premiada. El chiste es que para que tenga interés tienen que aportar información más allá de la que ya tenga la Fiscalía e involucrar a peces más grandes. O sea, nosotros aquí tenemos que, aquí están todos, porque por ejemplo, Semaica, por ejemplo, hizo pagos de campaña y entre los pagos de campaña facturó para la empresa de propiedad de Vinicio Alvarado. Entonces hay que ir determinando todos estos peces grandes, cuánto estaba cada quien llevando, ¿no? Por ejemplo, había un escuadrón verde operativo que era la parte de la avanzada de las campañas, llamado Evo, y ese nombre Evo lo puso el propio Rafael Correa, como consta en los documentos. Entonces, Rafael Correa aquí también está involucrado, pero hay que hacer más fuertes los casos contra ella. O sea, las señoras Terán y Pamela Martínez ya están detenidas, ya se están investigando sus cuentas, sus movimientos. Obviamente han pasado a tener unos estatus que no eran el que tenía antes de la Revolución Ciudadana, que no significa y no se justifica simplemente con los buenos sueldos que tuvieron, sino que va mucho más allá de esto. Y entonces creo que... Martita, ¿y qué responsabilidades investigativas tiene el presidente Moreno este mismo instante? Bueno, lo que tiene es que facilitar todas las acciones, ¿no? Quienes tienen que actuar en este momento son la Fiscalía, y coincido con el doctor Oleas, también el Consejo Nacional Electoral. Una cosa es la información que tiene que pasarle el Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía para que la Fiscalía haga sus propias investigaciones sobre los delitos
de acción penal que están allí, pero hay delitos electorales también hay cometidos que el CNE, la señora Diana Tamaín y los vocales no se pueden lavar las manos de eso. No es que ya le pasamos todo a la fiscalía, no, lo que le pasan a la fiscalía es para lo que le toca hacer la fiscalía, porque hay delitos penales que están en curso de estas personas, pero están en curso de delitos penales y también en delitos a la ley electoral. Sí. ¿Qué le falta explicar a la magistrada amazónica? Concretamente. Mire, yo coincido con el doctor Olea, o sea, hay normas sobre uso de campaña y sanciones propias que tiene que dar el poder electoral por estas violaciones. Si se comprueba que hubo plata allí en la campaña que no fueron declaradas, tienen que sancionar conforme la ley electoral indica a quienes incurrieron en esto, tanto a los donantes como a los candidatos, ¿no? ¿Qué otra interrogante le surge de inmediato a usted, señor doctor? Tenga la gentileza, nos ayuda Rafael Ollarte. Claro, bueno, hemos visto también que no solamente hay entrega de dinero, 4,5 millones, sino este famoso sistema de cruce de facturas. Otra forma de que si estos en realidad fueran aportes a los partidos o aportes de campaña, sería imposible. Porque la ley electoral obliga que todo gasto que supera los $100 tiene que ser a través de cheque girado en contra de las cuentas del movimiento para la campaña. Contabilizado. Exactamente. Entonces, no es que yo alegremente paso facturas, esto es otra cosa. Es decir, aquí se ha utilizado, yo insisto en esto, el famoso tema de que son aportes en campaña, no lo son. Estos son tristes y simples, bueno, ni tan tristes por el monto, ¿no? Sí. Coimas, no hay más que decir respecto participación de coimas, podríamos decir. Bueno, sí, además porque de lo contrario, reparto de coimas. Y seguimos diciendo qué ha pasado entonces con los famosos miembros de los consejos electorales. Pero si pasan a hacer entregas al partido, ¿en qué santifican esas erogaciones de parte de ellos, de los ladrones? Bueno, lo que pasa es que no eran entregas al partido, estamos diciendo que eran entregas a unas compañías vinculadas con políticos, a un señor Alvarado, de una empresa tal. Entonces esta cuestión iba mucho más allá de un mero aporte de campaña. Vean, en el mundo han existido... Pero eso hemos escuchado años de años. En el mundo han existido problemas graves de financiación de campañas electorales. Y esos han sido problemas de financiación de campañas electorales, aportes ilegales, entregas de personas extranjeras, eso ha ocurrido. Incluso acá en el Ecuador hemos tenido el problema del financiamiento de la política. Esto no es eso, porque las platas a veces ni siquiera llegaban al partido o movimiento político. Es decir, no es que esta cuestión te llega al partido o movimiento y tú haces flecos del dinero. Además, ni siquiera podrías justificar el ingreso, superando absolutamente los límites del gasto electoral. Entonces, esto tiene otros ribetes. Y ciertamente, aquí se ha utilizado al Estado, lo que pasa es que ha sido mucho tiempo, pero se ha utilizado al Estado como un mecanismo para lograr ingresos absolutamente ilícitos. Pero mire de quién estamos hablando. Pues no estamos hablando de Juan Piguado de Perico Los Palotes, estamos hablando de una persona que no solamente era asesora del despacho de la presidencia de la República, lo cual ya es grave. Recordemos que en el pasado algunos asesores vicepresidenciales también purgaron penas por esta clase de cuestiones, sino que luego fue designada miembro de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional, de donde salió la Corte Cervecera, pues, en el año 2012, la famosa Corte, la primera Corte Constitucional. Y luego, no conforme con ello, se le pone dentro de la Corte Constitucional la primera renovación parcial del 2015. Vea la cuestión asquerosa, pues, que estamos viendo, pues. Naturalmente con eso cualquier corte será mejor, pues, pero es una porquería absoluta, pues. Una alcantarilla, pues. Ya no sé si se puede ir más bajo, mejor me callo porque en el Ecuador lo imposible es lo probable, pues qué lástima, ¿no? Bueno, también hay que ver la inacción de otros órganos. Doctor, la permisividad esta es una pregunta que le pido no su autorización, pero sí que me dispense formularle a Mae Montaño por ser miembro de la Asamblea Nacional.
miembro de la Asamblea Nacional, Mae Montaño, ¿qué fiasco ha tenido que atravesar la Asamblea Nacional o la confianza que tenían estos grupos en que tenían también una mayoría infinitamente grande y pocas opciones de que fiscalicen sus actos de parte de la Asamblea Nacional? ¿Qué ocurría en ese mundo también olvidado donde la confiabilidad de la gente que ultrajaba los dineros públicos y se llevaba a su partido político tenía en la Asamblea Nacional que no funcionaba en términos de fiscalización, Mae Montaño? Eso, no pasaba nada. O sea, en control político y en fiscalización, en el periodo anterior, no pasaba nada. Y sorprende que entre los nombres de este arroz verde, entre los invitados al banquete del arroz verde, también aparecen nombres de asambleístas y de ex asambleístas. ¿Sí? Entonces aparece el nombre de Viviana Bonilla, que ahora está como asambleísta, y en el 2013, creo que para esa época, que era gobernador y después candidata a la alcaldía, algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Y aparece un señor Viteri, un señor Cristian Viteri, al que los medios le han dado una plataforma impresionante. Yo siempre me preguntaba por qué, como un combatiente de la corrupción, como un casi héroe del Ecuador, porque logró despojarse de Correa y venir a combatir acá la lucha contra la corrupción. Bueno, también aparece, o sea, puede ser que sea inocente, pero bueno, también aparece. Yo en este momento en que la Asamblea pretende ir como al otro extremo, que está bien, o sea, que haga el control político, pero en serio. Ahora vamos a empezar a las 9:30 una reunión, seguramente habrán varios cambios de orden del día y tengo casi la certeza de que aparecerá alguno diciendo, formemos una comisión multipartidaria. Y yo, sinceramente... Dele con el micrófono. Porque las comisiones multipartidarias en temas que están en manos de la justicia, que unos tienen que ir a la justicia electoral a través del CNE al contencioso y otros que están en manos de la fiscalía ahora y luego la justicia. Cuando entran los asambleístas con sus comisiones multipartidarias, yo no sé si algún día en este micrófono, cuando esa comisión multipartidaria por el caso Gabela, se convierten en cortinas de humo y estorban, distraen y sacan los temas desde el lugar donde tienen que tener el protagonismo, que en este caso es la Fiscalía, la Justicia, el CNE, el TCE, o sea, los que tienen que actuar al nivel también político. Tienen escuela, ¿no? A nivel político. Así que yo prefiero que en este momento la Asamblea deje que actúe la justicia y cuando llegue el momento apropiado, vamos a tener que levantar la inmunidad de algún asambleísta sobre el cual ya hay elementos de convicción y se supone o se presume que está involucrado, hay que levantarle la inmunidad parlamentaria, entonces actuemos con fuerza. Pero ya vendrán unas comisiones multipartidarias para entretener. Que usted ha elaborado, Mae. Gonzalo, solo quiero hacer un comentario. Nosotros estamos recibiendo denuncias de que hubo cruce de cuentas, porque los gastos de las campañas no los facturaba directamente Alianza País, sino que las empresas donantes lo facturaban. Y en la ley electoral hay una disposición que faculta contratar auditorías, porque es muy fácil, por ejemplo, ver el informe de la Alianza País. Si no declararon, por ejemplo, las camisetas que tenían sus afiliados, las banderas, bueno, ¿de dónde se pagó ese monto? Pues la publicidad o los diseños de promoción que hacían los señores Alvarado, que facturaron a una empresa, ¿a dónde se destinaron? O sea, realizando una auditoría hay cómo hacer. Y esa facultad sí lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Tienen que contratarse auditorías para que se investigue profundamente las cuentas contables de las empresas aportantes y ver esos gastos. Porque si, por ejemplo, pagaron por una publicidad que no fue hecha a favor de la empresa, es fácil demostrar que fue a favor de la Alianza País, pues. Pero aquí hay medios, hay ley, sí, pero no hay decisión política. Y ahora sí quiero ver si este Consejo Nacional Electoral cumple con lo que dice la ley. Ya. Porque simplemente que no vengan con excusas. Antes los señores correístas cuando estaban en el Consejo Nacional Electoral decían es que no me faculta la ley. No. Ahí tiene una chance gigante. ¿Pozo dónde está?
Ojalá un día caiga. Pozo al calabozo. Es que ellos son encubridores también, señores, de todos los delitos. Ellos tienen que ser investigados por la fiscalía. Así es. Porque ellos son encubridores, son los que permitieron con su actitud que se cometan todos estos ilícitos. A ver, pero sea calabozo. más explícita, de no nos deja como eslogan. Y la van a contratar en la próxima campaña. No, tiene razón con lo que está diciendo. A ver, doctor Oyarte, usted termina. A ver, lo que ha señalado, así como eslogan la asambleísta Montaño, es una cuestión real. Son órganos del poder público que tienen que responder de lo que no han hecho. Claro. Pero es que aquí ni siquiera vas a responder de lo que has hecho, sino de lo que no has hecho. Consejo Electoral, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero. Al común de los mortales. Al común de los mortales, el ciudadano común y corriente. Oiga, le tienen los controles de encima. Que un depósito, entonces tráigame, justifíqueme esto y el otro, que las declaraciones de aquí, allá y más allá. El colectivo del SRI debe ir preso. A ver, yo no estoy diciendo esto, pero alguien... a ver. Y yo, por favor, yo espero que hoy día... Es una negligencia administrativa sin nombre. Yo espero que hoy día, en los debates parlamentarios que habrán, uno para hacerse los giles y otros para tratar de que esto salga al debate, no salgan con la presunción de inocencia. Bonito es funcionario público y tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces esta gente no te rinde cuentas. Si me presumo inocente, nadie te está acusando de nada. Y tú tienes que responder. Entonces quítame nomás de la Constitución esa cuestión del artículo 95. Sácamela nomás. Sácamela porque eso no sirve. No sirve. Vea. Y respecto de lo que había hecho el asambleísta Montaño. Esta cuestión importante, ¿no? Que uno dice, debe volver la potestad nominadora a la legislatura. Sí, yo siempre creí que esto le deformaba al Consejo de Participación, porque el Consejo de Participación es el heredero de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Lo que pasa es que con la potestad nominadora olvidaron adrede todas las facultades de control contra la corrupción. Eso lo dejaron absolutamente de lado. Pero cuando retomen la potestad nominadora, hagan el favor de no mandar... Vea lo que nos mandaron para la constitucional, pues. O sea, no había de dónde sacar uno de ahí, pues. Entonces, concurso que al final fue bien. Y donde ganaban sí, con el ya 100%, ¿no? raspando el cocolón, pues, mijito. O sea, ya... Eran amigos, pues. Sí, pero claro, te quitan 9 posibilidades, te quitan un tercio de una vez y el presidente tampoco es que lo hizo de lo mejor. Entonces, cierto es que eso te conviene. Entonces, sí, hay que recuperar, pero hay que hacer bien. Y pensemos, digo yo, nuevamente, las elecciones de medio periodo, porque este chiste, que luego de 2 años está todo desgranado. Doctor Oleas, ¿se debe autoclausurar la Asamblea Nacional? Para que actúe Diana Salazar y nos ponga... nos entere a todo el mundo cómo se manejaron estas cosas, pues. A ver, recordemos solo una cosa, la mayoría de las personas involucradas en estos ilícitos fueron nombradas como producto de esos ilícitos, y me refiero a los asambleístas. Ellos son fruto del fraude democrático que se cometió en el país. Con los dineros sucios llegaron a ocupar las bancadas que actualmente tienen en la asamblea. Por lo tanto, si tienen un poco de decencia, de ética, de coherencia, deberían guardar silencio y dejar que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral actúen libremente y no metan sus manos, que no nombran esas comisiones que no sirven para nada y que no se rasguen las vestiduras. Que ellos permitan que este caso se esclarezca con las autoridades competentes, porque ellos no son competentes para conocer una denuncia que ya está en proceso. Lo mismo lo del Consejo Nacional Electoral, que ahora sí quiero ver si ellos demuestran su total y absoluta independencia juzgando estos actos. Entonces, que la Asamblea no se metan, porque ellos son los beneficiarios de este fraude, exactamente, de este esquema de corrupción. Yo no debo provocar sonrisas. El instante en que digo por dignidad deberían autoclausurarse los asambleístas, aunque me digan que esto no funciona así. Pero por lo menos algo hay que hacer en la Asamblea Nacional para provocar un disimulo, por lo menos histórico, ¿no? Un disimulo histórico. Y ahí, Elizabeth Cabezas, si se presta la jugarreta interna, entonces quiere decir que usted también, mamita, está metida en el lío. O por lo menos, ¿qué opinión o qué
¿Vaticinio puede usted ofrecernos del trabajo? El vaticinio. 14 de mayo, sí. Una fecha muy importante. Ojalá los asambleístas y los distintos grupos políticos tengamos la fortaleza de actuar con cierta generosidad, que creo que es mucho pedirle a los políticos, ante los ciudadanos para despojarse de los intereses de grupos y de partidos. Estoy soñando, pero yo creo que en el Ecuador también a veces se necesita soñar. Y que quien conduzca la asamblea la lleve por el mejor sendero. La presidenta creo que pretende reelegirse, mi voto no lo tendrá. Deseable para mí es que quien conduzca la asamblea en estos 2 años que deben ser importantes no sea ni correísta de ayer ni correísta de hoy, porque son 2 caras de la misma moneda. O mejor dicho, correístas ni morenistas, ninguno de los dos. Pero ya desde Carondelet nos dieron la pauta de que los temas de la asamblea nuevamente se resolverán puertas afuera. O sea, los dueños de los partidos, para ser elegante, los líderes de los partidos resolverán puertas afuera quién será la persona que conduzca la asamblea y por tanto, naciendo así, quien quiera que sea, no tendrá la independencia suficiente para llevar adelante no solamente los procesos de fiscalización que están iniciados, como el de la señora María Fernanda Espinosa, por Dios, que es clave y es impresentable, que la presidenta que en un programa de televisión ha dicho que ella ha sido la Dalit de los procesos de fiscalización, se haya guardado en su cajón o en su congelador 10 meses, ella, por su propia decisión, 10 meses un proceso de fiscalización. Pónganos la renuncia, y en el caso de García ministra Carrión, ex procurador, casi 6 meses estuvo guardado en el cajón hasta que tuve que hacer una manifestación en el Pleno con un cartel para decirle hasta cuándo va a tener guardado en su cajón el juicio político de García. Así se suceden las cosas en la asamblea, así que esta asamblea necesita una renovación, necesita nuevos rumbos, así que pueblo ecuatoriano, estemos atentos. Control político oportuno. El gobierno Moreno debería desear que tener una asamblea independiente le permita a él tener un control político oportuno, porque ya la fiscalización ya pasaron los hechos. Control político permanente, oportuno sobre la acción y las decisiones del gobierno. En este momento en que se vienen temas importantes como el cumplimiento del famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de cual los asambleístas no fuimos parte, nunca se nos convocó a los acuerdos previos de los partidos para definir una agenda verdadera. Así que hay cosas importantes Marta para estos 2 años en la asamblea. Renovación en la asamblea necesitamos. Marta Roldós, ¿ya cortó? Entonces, señor doctor, usted termina el programa como lo anunció anteriormente. Bueno, y esperemos que no pase esto que usted ha dicho, ¿no? Cuando quieras que algo no se resuelva, conforma una comisión. Y en la asamblea. Hablamos y al final no llegamos a ninguna parte. Siempre ha sido así. Y bueno, y esperemos que llegara el 24 de mayo, el Día Nacional del Ecuador, que debe ser el Día Nacional del Ecuador, en buenas condiciones. Y no viendo otras cosas, yo soy pesimista. Dicen que los pesimistas somos optimistas bien informados. Yo no creo que don Correa se quede tranquilito viendo esto y claro, viendo la actividad de la fiscalía, etcétera. ¿Qué fichas puede mover, doctor Ollarte, Correa? ¿Qué fichas? Bueno, tiene ahí un consejo electo donde dicen que tiene gente propia, con una persona cooptada y bueno, pues ya comenzarán con el tema ¿A cuál consejo se refiere? Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo. Entonces, que van a revisar los nombramientos. A mí nombran un montón de nombres que no me gustan. Yo también puedo decir, pero esto no es según mi color y sabor. ¿Puede el Consejo de Participación dejar en cero, ¿no? ¿O no jurídicamente no tiene la facultad, pero aquí es cosa de hacer nomás. Pasan cosas. Hago y puedo. ¿Y qué me para? ¿Qué me detiene? Bueno, ya estamos metidos en el lío. Gracias. Gracias a un órgano que no hizo nada. Va a nombrar al Contralor. Esa sí una deuda que nos dejó el transitorio. Sí, bueno, ahí estaban pensando en otras cosas del famoso Tribunal de Cuentas. Sí había que nombrar Contralor, pero vea, incluso aunque hubiesen nombrado Contralor, yo no tengo ninguna duda de que alguna cosilla harán en el Consejo Electo. Porque además hay gente que se lo ha ganado, ¿no? Van a nombrar al Contralor. Pues verá que hay gente que se ha ganado que le revisen su nombramiento. Se lo ha ganado a pulso. ¿Tiene usted conocimiento de algunos nombres? Prospectos. No, pero ellos tienen toda la potestad para nombrar al Contralor. Sí, porque eso del Tribunal de Cuentas parece cuento también ya. O sea, no sé cuándo se va a dar. Tenías que modificar la Constitución. Por eso, exactamente. Entonces,
este Tribunal de Cuentas ya es un cuento, así que... Primero va a haber una constituyente y luego va a haber el como ya pronto dejo de ser asambleísta, me estoy haciendo un poco publicidad, a ver si usted me contrata para que usted hace el programa y yo hago los spots. A ver, pero cuenta chisme. El problema es el financiamiento nomás. Oiga, pero ¿por qué dice pronto? ¿Por qué dijo Gracias a todos. Bueno, dicen por ahí que viene la muerte cruzada, la cruzada muerte, no sabemos cuál de las dos, pero... Cuántas cosas que pueden ocurrir. Esta muerte cruzada. Para hacer más llevadera la vida de los ecuatorianos, porque a veces ya nos ponemos tan serios y tan dolidos. Entonces, un gusto, un abrazo para todos. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario.